Hola, buenas tardes. Dar comienzo al segundo panel. Es un verdadero placer y sin duda un gran honor presentar y moderar a los dos ponentes de este panel. Eh, Samuel Amaral es académico de número de la Academia de Historia Nacional Argentina. Es director de la maestría de Historia en la Universidad de 3 de Febrero, donde ha desarrollado una labor tremenda en las últimas décadas en todo lo que es el eh, ámbito historiográfico. Y Carlos Altamirano, que al igual que Samuel, ha desarrollado su actividad académica en los últimos años en una universidad nacional, en este caso la Universidad Nacional de Quilmes, donde fue uno de los creadores y también fue director del programa de Historia Intelectual de la Universidad de Quilmes. Eh, no voy a mencionar solamente dos o tres trabajos de los numerosísimos y valiosísimos trabajos que han desarrollado durante sus trayectorias académicas, tanto Carlos como Samuel, pero simplemente para dar una idea de lo relacionados que están ambos con los dos personajes, Frondizi y Perón, de los cuales van a hablar ellos en unos pocos minutos más. Eh, en el caso de Samuel, destaco trabajos como el Movimiento Nacional y Popular, Gino Germani y el Peronismo, Perón presidente, las elecciones del 24 del 2 de 1946, un trabajo muy reciente, el conductor y, ¿y la? El conductor y la masa, estudios sobre Perón, sobre historia del peronismo. A su vez, Carlos Altamirano eh, ha escrito textos como Peronismo y cultura de izquierda, Bajo el signo de las masas y justamente sobre quién va a hablar en una colección del Fondo de Cultura de los años 90, Frondizi, El hombre de ideas como político. Así que como ven, dos personas ideales para hablar de estos enormes personajes de la política argentina. Doy primero la palabra a Samuel. Muchas gracias a los dos. Bueno, muchas gracias, Klaus, por la presentación. Muchas gracias a Andrés y Juan Carlos por la invitación. Y también es un gran placer estar acá acompañado por Carlos Altamirano y bueno, por los otros colegas que presentaron a la mañana, aunque lamentablemente no pude estar, y por los que vienen más tarde, ¿no? Así que muchas gracias por haberme invitado. Bueno, vamos a empezar. Tengo que dar cuenta, según lo que me han encargado, de 31 años de vida política de Perón y cómo eh, surgió como líder y de qué manera ejerció su liderazgo. Voy a empezar por esta cita, que es del 4 de octubre de 1955, donde ya había llegado el día anterior a Asunción, después de estar varios días en la Cañonera, Paraguay, en el Río de la Plata. Y fue una entrevista que le dio a United Press, porque el representante de United Press en Paraguay era el hermano del embajador paraguayo en la Argentina, que era el que lo había alojado. Así que lo había alojado el 20 de septiembre, cuando dejó la residencia presidencial. Bueno, no pienso seguir en la política porque nunca me interesó ser filibustero malabarista. Esas son sus opiniones sobre los políticos, ¿no? Y para ser elegido presidente constitucional no hice política alguna. Parece extraño, ¿no? Pero me fueron a buscar. Yo no busqué serlo. Y creo que tiene razón, ¿no? Era verdad lo que decía, ¿no? Lo fueron a buscar. Eh, Esta es más larga. Es de una carta que le mandó a María de la Cruz, que era una política y escritora chilena, principal dirigente de un partido femenino que había existido hasta que se pelearon
y después de conseguir el voto, y bueno, en fin, no importa hablar de ella, ¿no? Pero sí leen aunque sea por encima, ¿no? Los políticos son como los luchadores de Cachascán, ¿no? Ya nadie sabe, ¿no? Pero Martín Caradagian era muy popular en otras épocas, que era uno de estos luchadores, que eran estos que dice Perón, ¿no? El hombre montaña, el tramposo, el correcto, ¿no? Hace como que se pegan, hacen como que, pero, dice, pero un día viene uno que, ¿no? Cuando aparece uno que lucha en serio y sin arreglo, se acaba el espectáculo, ¿no? Esta es la idea que tenía entonces de los políticos, ¿no? Esto es el año 56. Y esta la última, es del 20 de septiembre, 20 de noviembre de 1972, en el restaurante Nino, donde estaba prácticamente todo el arco político, con una o dos excepciones, ¿no? Nosotros los políticos, que había cambiado, ¿no? En todo ese tiempo, ¿no? En Perón, ¿no? Bueno, creo que eso es de lo que trata esto, ¿no? Y mi visión del asunto es que entre 1943, que es cuando él entra en la política, de alguna manera, y 1946, él hace política desde el poder. Los años intermedios, los años de la presidencia, me interesan menos desde este punto de vista, eh, eh, pero sí interesa después, ¿no? Cuando cae, 1955-73, hasta que llega nuevamente a la presidencia, ahí hace política sin poder, ¿no? Desde la política llega al poder, ¿no? ¿Cómo hace eso, no? Eh, bueno, eso es lo que más me interesa ver, ¿no? El principio, su desembarco en la política, se produjo tal como él lo había dicho, ¿no? Porque lo fueron a buscar. El 7 de junio de 1900, hasta el 7 de junio de 1943, él era un militar que se preocupaba solamente por ser un buen militar, ¿no? Desde el año, él había egresado en 1913, y desde 1922, los militares tienen evaluaciones anuales. Desde 1922 hasta ahí parece haber habido algunos problemas, ¿no? Se paseó en ropa de fajina por el centro de Paraná, no le pusieron la mejor nota, pero del año 22 en adelante tuvo siempre sobresaliente. Y todas sus evaluaciones destacaban su inteligencia, su capacidad de trabajo, su humor excelente, su buen trato, su camaradería, y distintos jefes que tuvo desde 1922 hasta 1943, todos destacaban eso. En 1942 había ascendido a coronel. Era uno, en 1943, era uno de los 121 coroneles que Potash menciona la cifra, ¿no? En su libro sobre el ejército y la política en la Argentina. El 7 de junio, él había estado en Europa, destinado en Italia, entre abril del 39 y mayo del 41, que es cuando regresa, ¿no? Bueno, el destino fue 39-40, ¿no? Y cuando vuelve, lo destinan a Mendoza, porque él había ido a Italia para especializarse en guerra de montaña, ¿no? Y había estado en dos unidades o más de montaña, y viene con esa especialidad, ¿no? Él lo contó de otra manera, ¿no? Pero después vemos si lo rectificamos. Pero lo que pasó fue esto, ¿no? Vuelve, lo mandan ahí porque era la especialización que había hecho. Y resulta que ahí, no sé cuánto tiempo, porque no he podido todavía averiguarlo, pero resulta que ahí estaba un superior de él, que era el general Farrell. Este general que estaba seguramente a cargo de la región o lo que fuese, ¿no? Pero era su superior ahí, ¿no? Y Farrell fue trasladado a Buenos Aires en el 42 como inspector de tropas de montaña. Y como, según dice Potash, Farrell le gustaba tocar la guitarra y perseguir a las chicas. De manera que necesitaba a alguien que hiciera el trabajo. Y Perón era la persona, como mencioné por todas sus evaluaciones, el que hacía el trabajo. Y que hacía más trabajo que el que le pedían todavía, ¿no? Instruía a los oficiales en espada, que era su especialidad, fuera de los horarios, y a los conscriptos también fuera de horario.
Así que este gran trabajador, como efectivamente después lo dijo los muchachos peronistas, llega al gobierno en un puesto burocrático, ¿no? No un puesto político, jefe de la Secretaría del Ministerio de Guerra. Él tenía que hacer el trabajo que Farrell como ministro no iba a hacer. En agosto, como pueden leer en el libro El viaje obra sindical y Perón, en agosto hubo conflictos, agosto, septiembre del 43, ferroviarios que amenazan con huelga, frigoríficos que entran en huelga, otros sindicatos que apoyan la huelga de los frigoríficos. Y el que se tiene que encargar de los problemas de la seguridad nacional es el Ministerio de Guerra. Perón, entonces, por su función en el Ministerio de Guerra, tuvo que hacerse cargo de estos problemas que amenazaban la seguridad nacional, como la huelga de transportes y bueno, no la seguridad, pero sí la, las explotaciones, como una huelga de los frigoríficos. Es ahí donde él entra en contacto, agosto, septiembre, ahí entra en contacto con personas fuera del ámbito militar. Y yo diría que por primera vez, ¿no? Tiene que hacer algo, tiene que usar sus capacidades fuera del ámbito militar. El 27 de octubre de 1943, él dijo que a su pedido, pero esto debe haber sido una eh, recreación posterior, fue designado presidente del Departamento Nacional del Trabajo, que era el departamento que se encargaba de los conflictos, o de alguna manera de los conflictos en el mundo laboral. En ese puesto había sido designado el 7 de julio de 1943 el coronel Carlos Gianni. Y este coronel se ve que no tenía sobresaliente en todas sus evaluaciones, ni tenía las mismas capacidades que los evaluadores de Perón habían notado. No pudo hacer nada, pero no pudo hacer nada porque no sabía qué hacer, ¿no? Perón se dio cuenta ahí entre agosto y septiembre que él sí sabía qué hacer y entró al Departamento Nacional de Trabajo. Seguramente ahí, cuando entró al departamento, se dio cuenta de que necesitaba más herramientas de trabajo, que las herramientas que tenía eran escasas. El departamento era nacional, pero había departamentos provinciales y había provincias que no tenían ningún departamento de trabajo. De manera que un mes después, a fines de noviembre, seguramente a su pedido, se creó la Secretaría de Trabajo y Previsión y él fue designado secretario de Trabajo y Previsión. Su primer discurso, el del 2 de diciembre del 43, es la exposición de las ideas, pero no solamente de las ideas de él, sino de las ideas de la revolución del 4 de junio de 1943. Esto es, él era el mejor expositor, pero esas mismas ideas habían sido expuestas por el coronel Alberto Gilbert, que era el ministro del Interior, cuando puso en posesión de su cargo al coronel Gianni el 7 de julio del 43. Es decir, que las ideas que Perón expresaba eran las ideas que prevalecían en el ejército y que él podía expresar de mejor manera que sus camaradas. Lo particular de la Secretaría de Trabajo y Previsión fue que era un organismo nacional, donde absorbió muchas agencias del gobierno, pero sobre todo absorbió los departamentos provinciales de trabajo. Se crearon delegaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Nacional en todas las provincias donde había departamentos de trabajo fueron absorbidos y donde no había se crearon delegaciones. Ese fue el instrumento político que utilizó Perón. Pero bueno, en este momento él es simplemente un coronel y tiene que navegar las aguas dentro del gobierno, ¿no? Pero vemos que las navega muy bien, ¿no? El 24 de febrero, ministro de Guerra interino, el 5 de mayo, 5, 6, 7, la verdad que no puse la fecha, pero no puedo asegurar que sea el 5, ministro de Guerra confirmado, el 7 de julio, vicepresidente. Si quieren enterarse de cómo fue que llegó hasta ahí, todas las intrigas están en el libro de Potash, El ejército de la política, en la Argentina, 1928-45. Hasta acá, su política es principalmente hacia adentro, ¿no? Sabe cómo sobrevivir en el mundo del ejército, ¿no? Y le va bien, ¿no? Sobre todo porque tiene el apoyo de Farrell, ¿no? Acá ya empieza, digamos, otra historia distinta, ¿no? No empieza, bueno, acá me he salteado algunas cosas, pero aquí ya sí empieza su
tarea hacia afuera, ¿no? Hasta ese momento lo único que había hecho era usar su poder de decisión, ¿no? Que era muy grande, ¿no? Una sola anécdota que me contó un colega, amigo, eh, en La Plata. Había un vecino de él que era de La Plata que trabajaba en el frigorífico y trabajaba en la cámara fría. Y este vecino le contó que Perón había ido a la cámara, al frigorífico, preguntó qué necesitaban, abrigos para trabajar en la cámara fría. A la semana estaban los abrigos, ¿no? Dice, por eso soy peronista. Esa capacidad de decisión fue la que usó. Eh, si hubiera habido un congreso, no hubiera podido crear delegaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Solamente el poder de decisión de la dictadura militar pudo hacer esto y Perón pudo usar ese poder para resolver una multitud de pequeños problemas, siempre a favor de, eh, de los obreros. Sin embargo, ya tenía una idea política, ya tenía, en cuanto entró a la política, empezó a darse cuenta de cómo eran las cosas, ¿no? Bonifacio del Carril tuvo unas entrevistas con él, fines del 43 o principios del 44, porque se habían encontrado, Bonifacio del Carril era un dirigente nacionalista, pero no extremo, era de un movimiento de la renovación. Y en ese momento entonces, por alguna causa, llega como asesor del ministro del Interior, que ya no era Hilbert, sino que era Perlinger. Y hay una reunión, esto lo cuenta Del Carril en sus memorias, donde Perlinger lo escucha a Del Carril, ¿no? Y Del Carril era un abogado culto y, del mundo de la política, de alguna manera, y habla de los objetivos políticos, y Perlinger en algún momento le dice, perdone, doctor, ¿qué son los objetivos políticos? Y Perón le dice, no se preocupe, escuche, doctor, ¿nos podemos encontrar en otro momento? Bueno, cuando se encontraron, Perón le dijo que sabía qué hacer, no, bueno, tengo que traer dirigentes. Y Del Carril le dijo, ¿cómo los va a traer? Pongo el queso sobre la mesa y empiezo a cortar y vienen solos. Así que alguna idea de la política tenía, ¿no? Solo que de esa política, ¿no? Cuando él podía poner el queso sobre la mesa y cortar. Bueno, vamos ahí, ¿no? El resultado tuvo éxito en todo eso, atrajo el apoyo, pero un apoyo no tan grande, ¿no? Sino tan decidido, ¿no? El apoyo decidido el 17-18 de octubre, ahí sí, ¿no? El 17 de octubre la manifestación, había manifestaciones desde el 15, pero la del 17 y la del 18, la huelga, que fue realmente una huelga general que se cumplió pacíficamente, como lo había pedido en su discurso de la noche anterior. Bueno, y ahí sí empezó a hacer política, ¿no? Las elecciones, pero antes de las elecciones, para mencionar una sola medida, el decreto 33.302, que es el decreto del aguinaldo, ¿no? Donde mete la mano en el bolsillo del sector privado para dárselo de los empresarios para dárselo a los trabajadores. Nadie podía oponerse a eso, ¿no? Pero eso se sumaba a su campaña, ¿no? Y bueno, su campaña para las elecciones no fue solamente el factor económico del aguinaldo, sino que negoció con todos los directamente o indirectamente a través de las delegaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión, negoció con todos los politicastros de todo el país. Y fue así como en las elecciones hubo una gran coalición de partidos provinciales. Para poner un solo ejemplo, la Unión Cívica Radical de San Luis, de la provincia de San Luis, apoyaba la fórmula Perón-Quijano. Toda la máquina radical de Salta apoyaba a Perón Quijano, toda la máquina radical de Jujuy apoyaba a Perón Quijano, ¿no? Y así en otras provincias, ¿no? De manera que la visión de que fue apoyado por el Partido Laborista es cierto, pero no solo por el Partido Laborista. El Partido Laborista fuera de Buenos Aires y Gran Buenos Aires estaba integrado por los viejos políticos, ¿no? Como pasó en Santiago del Estero y en la provincia de Buenos Aires misma, en los casos que han sido estudiados. Bueno, esa es era la forma de hacer política, le fue bien, pero una forma que él no toleraba, o no podía tolerar mucho, ganar las elecciones, pero sus partidarios empiezan a pelearse entre sí. Y el 23 de mayo del 46, en un discurso por radio, disuelve, hace caducar todas las autoridades partidarias de todos los grupos políticos que lo habían apoyado.
como jefe supremo del movimiento, porque ahora él era el conductor de la nación. Esas fueron las frases que utilizó. Bueno, el presidente asume el 4 de junio y se crea el 23 de mayo, dice que se va a crear el Partido Único de la Revolución Nacional, y en enero del 47 se transforma en el Partido Peronista. Así que todo esto que he contado es la política desde arriba, ¿no? Él hizo política desde el poder, ¿no? Así que vamos a ver. Me salteo entonces el 46-55, porque ahí es ya también política desde el poder, ¿no? No es distinta a la anterior, ¿no? Entre medio, expresó su visión de la política, ¿no? Las lecciones de conducción política que dio en la Escuela Superior Peronista en el 51, esas son la clave de su visión de la política, ¿no? El libro fue publicado en 2 ediciones, en el 51-52, y después, bueno, tuvo otras ediciones posteriores y lo encuentran en internet. Pero esa es la clave de su visión de la política. Pero vamos a ver entonces qué pasó cuando se quedó sin poder hacer política, ¿no? Él era el conductor, él conducía, su misión era encuadrar a la masa, fuera de conscriptos o ahora de la masa de la población en general. Su misión era esa, ¿no? Encuadrar a la masa para poder conducirla. Había que organizar para poder conducir. La masa tenía que ser organizada para que pudiera ser conducida por él, que era el conductor. Su visión de sí mismo era eso, ¿no? Él era el conductor. Todas las conducciones son iguales, dijo en esas lecciones, en el prólogo de esas lecciones, ¿no? Pero creo que acá descubrió a partir del 57 que no todas las conducciones eran iguales y que él tenía que ajustar su visión a las nuevas circunstancias de la política. Bueno, está esa carta que vimos antes que le manda María de la Cruz, donde mantiene esa visión de la política, como los políticos como farsantes, y él como un político verdadero, pero desde fuera de la política, ¿no? La primera señal de que algo había que hacer fue el 28 de julio del 57, las elecciones de convencionales constituyentes. En un documento que él había mandado y que circuló antes de las elecciones, él decía, para que llamen elecciones y yo voy a tener nosotros vamos a sacar el 70% de los votos. Tuvo el voto en blanco tuvo el 25% de los votos, pero el radicalismo fue dividido. La Unión Cívica Radical del Pueblo salió con 24%, las cifras son corregibles, ¿no? Y la Unión Cívica Radical Intransigente de Frondizi con el 19%. De manera tal que él se encontró con que no tenía la mayoría, pero que tenía un capital interesante y que había una persona que estaba interesada en ese capital, que era Frondizi. Frondizi ya estaba en eso, bueno, ya lo van a escuchar, ¿no? Desde mayo del 56. Y la cláusula Movimiento Nacional Popular la inventó la campaña de Frondizi, ¿no? Para englobar al peronismo, sin mencionar al peronismo, ¿no? Para englobar a los peronistas, ¿no? Pero bueno, dejemos eso de lado, ¿no? Entre julio y diciembre, así como él había tenido un proceso de aprendizaje entre agosto del 43 y diciembre del 43, entre la jefatura de la Secretaría de Guerra y la Secretaría de Trabajo y Previsión, acá tuvo otro proceso de aprendizaje que fue entre julio del 57 y diciembre del 57. Hay una reunión en Caracas en diciembre del 57, donde él estaba escribiendo a Cook, ¿no? Que estaba en Chile. Cook también va para esa reunión. Pero él estaba escribiendo a Cook intransigencia absoluta, ¿no? Cook le mencionaba a Frondizi como el enano más alto del mundo, ¿no? Ese era el tono de la correspondencia entre Perón y Cook. Pero llega Cook a fines del 57 a Caracas y Perón dice a esta reunión, ¿no? Donde estaban también Hipólito Paz y otros dirigentes peronistas, y entre otros un joven que había estado con él, Enrique Oliva, luego periodista del diario Clarín, que fue el que me contó esto, ¿no? Dice, se quedaron helados todos los otros participantes cuando Perón les dijo, hay que apoyar a Frondizi. Voy a apoyar a Frondizi. No fue tan simple, ¿no? Pero bueno, la orden vino en febrero, principio de febrero del 58. Un dirigente petrolero, Cavalli, trajo la orden desde Santo Domingo, donde estaba, desde la República Dominicana, la ciudad de Trujillo, donde estaba en ese momento exilado Perón. Así que ese es un proceso, ¿no? Pero con eso Perón estaba aceptando la legalidad que se había establecido después de su
de su expulsión, ¿no? Después de que sus colegas, sus camaradas lo expulsaron del poder. Ahí entonces empieza a descubrir que la política es otra cosa, ¿no? Y que él tiene que tratar de sumar y no restar, como dijo muchos años después, ¿no? Un segundo indicio, todo esto muy rápido, ¿no? Pero un segundo indicio de su descubrimiento de la política fue la creación del Partido Justicialista, no del Partido Peronista. El Partido Peronista fue disuelto y nunca más volvió a existir, ¿no? El Partido Justicialista fue creado en junio del 58. El ACUG lo va arrumbando, ¿no? Hasta que finalmente no le contesta más las cartas. En julio del 50, después de enero del 59 ya no le contesta más las cartas. Bueno, sigue aprendiendo de política, ¿no? Con vistas, el peronismo participa en las elecciones, él trata de que el peronismo participe en las elecciones. Y para las elecciones de marzo del 62, en la provincia de Buenos Aires ha habido elecciones de gobernador desde fines del 61 en varias provincias, y el 18 de marzo del 62 había elecciones de gobernador en Buenos Aires. Y para esas elecciones, él en algún momento impulsó la fórmula Framini-Perón. Perón como candidato a vicegobernador. Bueno, todo puede decir, no iba a salir, no era posible, ¿no? Pero eran todos indicios de que él quería participar en la política, tal como la política era, ya no de farsantes, sino junto con todos los farsantes, como dijo después, ¿no? O como se vio después, ¿no? El 12 de marzo del 63, la Asamblea de la Civilidad. Perón estaba en España, ¿no? Pero la Asamblea de la Civilidad había sido convocada por el radicalismo, especialmente por Balbín, ¿no? Pocos días antes el radicalismo había decidido que él iba a ser el candidato a presidente en las elecciones de julio de ese año, y el 12 de marzo del 63 se reúne la Asamblea de la Civilidad y está el representante personal de Perón, el delegado personal de Perón, se sienta junto a Balbín, que era Raúl Matera. Otra señal, ¿no?, de que acepta la política, y es aceptado por algunos, ya no solamente Frondizi había aceptado medio, ¿no?, a regañadientes, no a regañadientes, pero negándolo, ¿no?, sus votos y el pacto, que siempre lo negó. Pero ahora no, ahora se sentaba, su representante personal se sentaba con una persona a la cual él había metido preso, ¿no? Lo había metido preso a Balbín, ¿no?, y lo había expulsado del Congreso. Bueno, la relación con Balbín sigue, ¿no? Un problema que tenemos los historiadores ahora más, ¿no?, que con la existencia de los emails, pero ya teníamos un problema antes con la existencia del teléfono. No hay rastros del teléfono, pero sí hay rastros de cartas, ¿no? Hay una carta en el Archivo General de la Nación de Perón a Remorino, que era su delegado personal, esto a mediados del 67. Recuerden, el 66, junio del 66, se instaura otra dictadura militar, el general Onganía. Esto es mediados del 67. Y él se está pensando, como también le había dicho a Del Carril, le he dicho, cuando los demás están en el primer acto, yo estoy en el tercero. Y él ya estaba en otro acto, ¿no?, en este momento. En mediados del 67 le manda una carta a Remorino y dice, hay que arreglar como sea. Y poco después le manda una carta a Balbín. Y Balbín le contesta a principios del 68. Y es posible que después hayan hablado por teléfono, ¿no? De eso no nos quedan rastros. Gracias que no quedaron rastros de esas cartas, ¿no? Bueno, creo que 10 de noviembre del 70, la hora del pueblo, donde están los partidos. Bueno, en ese momento está Levington como presidente, asesinato de Aramburu en el 70, secuestro y asesinato en mayo, junio del 70, fuera Onganía, entra Levington, y Levington se pone, la misión de Levington era restaurar el orden constitucional, pero parece que no se lo hicieron tan claro, o él lo entendió, pero resulta que empezó a divagar en otra dirección, y los partidos políticos, con el Partido Justicialista incluido, reclaman a estos militares, que eran los jóvenes, ¿no?, tenientes, coroneles, capitanes, que lo habían echado en el 55. Perón, a través de su partido, reclama el retorno al orden constitucional a estos que estaban ahora encabezando una dictadura. Bueno, la historia sigue, hay un intento de negocio,
de Lanuse con Perón, ya es una forma de reconocimiento, ¿no? La misión que le manda el coronel Cornicelli a negociar con él la devolución del cadáver de Eva Perón en septiembre del 71. Y bueno, finalmente vuelve Perón el 17 de noviembre del 72. Algunos estábamos ahí, ¿no? Eh, y se reúne con todo el arco político en el restaurante Nino, y ahí es donde dice: nosotros los políticos. Bueno, sigue, no tengo ya más que decir, su visión de la política ha cambiado, y su visión de lo que era el liderazgo, ¿no? Porque después de todo es esto, ¿no? Eh, Eso es lo que quería señalar, ¿no? Hay una carta, ahora para terminar, ¿no? Acá ya me parece que se termina la historia. Para terminar, hay una carta muy mencionada, ¿no? De Engels a Borgius, que no sé quién era, ¿no? Pero del 25 de enero de 1894, donde dice algo más o menos, en última instancia todo es una cuestión económica, la necesidad económica, también el alzar, pero bueno, la necesidad económica. Ahí está la cuestión de los grandes hombres, pero los grandes hombres, si no son ellos, viene otro. ¿Podría haber venido otro? Ábalos, ¿podría haber hecho esto? Bueno, lo dejamos acá. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Samuel. Ahora vamos a escuchar a Carlos Altamirano. Gracias. Bueno, le agradezco a Juan Carlos que me haya invitado a participar de esta jornada. Supongo que es porque, bueno, no supongo tanto, él me lo dijo también, porque escribí hace 30 años un trabajo sobre Frondizi, que fue el tema que me encargó. Voy a leer simplemente para que la memoria no me juegue una pasada, corriendo el riesgo del aburrimiento. Así que pido disculpas por eso. En un artículo publicado en la revista ¿Qué? El 6 de mayo de 1958, Arturo Jauretche escribió que en las elecciones celebradas el 23 de febrero de ese año había ocurrido algo nuevo. Cito: por primera vez en la historia argentina, un intelectual recibió el apoyo del pueblo. O, dicho de otra manera, por primera vez el pueblo no está contra el intelectual. Cierto. El juicio de Jauretche reflejaba su visión del pasado nacional, visión que procedía de la historiografía revisionista a la que él adhería. Pero su comentario reflejaba también la imagen pública del nuevo presidente, un político que era igualmente un hombre de pensamiento cultivado, un estudioso. Aún su figura daba respaldo a esa imagen. Delgado, aunque no frágil, cabeza de amplia frente, anteojos de armazón gruesa, mirada alerta. Sin embargo, aquella victoria y el voto popular que la hizo posible reflejaban más que los atributos intelectuales del político radical, juegos y entramados políticos. Retrocedamos un poco. Cuando Arturo Frondizi llegó a la presidencia del país en 1958, ya había hecho una larga y destacada carrera en el radicalismo al que se afilió en 1932. Abogado joven, era todavía prácticamente un desconocido en las filas de la Unión Cívica Radical cuando el encarcelamiento de decenas de radicales en diciembre de 1933, acusados de estar implicados en un lanzamiento político, lo arrastrará a esa suerte lo arrancará de esa suerte de anonimato partidario al asumir la defensa de los encausados. Estos serían liberados y en señal de agradecimiento
harán imprimir el alegato del defensor. Desde entonces, la defensa de presos políticos y gremiales fue una de las actividades constantes de Frondizi. Participó de varias de las organizaciones creadas para la defensa de presos políticos en los años del gobierno de la Concordancia, entre ellos la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, nacida bajo el patrocinio del Partido Comunista y la que fue secretario de 1935 a 1940. Este hecho le valdrá la acusación de ser comunista o aliado del comunismo, una acusación que por obra de sus adversarios políticos, como de los servicios de inteligencia, siguió circulando cuando ya ocupaba la presidencia de la nación. Ingresar en el radicalismo significó para Frondizi entrar en los debates y las divisiones del partido. Como la mayoría de los jóvenes radicales, él se ubicará en las filas del irigoyenismo, más específicamente en lo que podríamos llamar el sector doctrinario del radicalismo. Ese sector no solo se opondrá al oficialismo partidario representado por Marcelo T. de Alvear, sino que buscará dotar al irigoyenismo y por su intermedio al conjunto del Partido Radical de una identidad ideológica y de un programa. El irigoyenismo, dirá Frondizi, no es solo un sentimiento, sino también una idea. Pero, ¿cuál era la idea? Para el joven Frondizi, el legado de Irigoyen se asociaba con la soberanía popular y el antiimperialismo. Pero juzgaba que en el tiempo presente ese mensaje que procedía del pasado debía enlazarse con otro, el de la democracia económica y social. La dramática evolución del escenario internacional y la guerra que siguió añadirá a ese repertorio de temas el del antifascismo. En ese papel de político de saber docto, que hará una larga carrera en el radicalismo, ya sea escribiendo en periódicos militantes, ya como miembro de organismos ideológicos de su partido, como la Asociación Cultural de Doctrina Radical o el Seminario de Estudios Políticos y Económicos. Un hecho saliente en esa travesía fue su participación en la redacción de la legendaria Declaración de Avellaneda de 1945. Según algunas versiones, Frondizi fue el redactor del texto. Según otras, lo escribió en colaboración con otros. Como sea, el documento que se aprobará en una asamblea dio nacimiento a una corriente interna, el movimiento de intransigencia y renovación, que algunos años después reunirá a la mayoría del partido. Paralelamente a esta carrera, en las filas del partido, Frondizi hará otra, desde 1939 en el Colegio Libre de Estudios Superiores. Entre liberal y socialista, el colegio era el centro intelectual más prestigioso del progresismo argentino entre los años 30 y los 50 del siglo pasado. Durante varios de esos años, Frondizi tendrá a su cargo la dirección de cursos y conferencias, la revista de la institución. Escribió poco en esa revista, casi nada. Sabemos que el acelerado ascenso de Perón al primer plano de la vida pública nacional culminó con su arrolladora victoria en las elecciones de 1946. Cambió el escenario conocido hasta entonces. La formación de la Argentina peronista mostró que el país era otro, no solo en la arena política, sino también en su configuración social. Esto es hoy parte del sentido común, pero no lo era entonces. El principal bastión político de la oposición antiperonista estuvo en los primeros tiempos de ese nuevo contexto en la Cámara de Diputados. Y allí darían batalla al oficialismo los 44 miembros del bloque radical. Integraron ese bloque, en representación de la minoría intransigente, 3 diputados, entre ellos Arturo Frondizi.
una de las esperanzas jóvenes de su partido. No era un político radical típico. Sus ilustradas intervenciones en los debates referidos a cuestiones socioeconómicas o de política internacional serían de las más respetadas en el recinto. Quiero decir, no solo respetadas y aplaudidas por sus correligionarios. En 1952, Frondizi acompañará a Ricardo Balbín en la fórmula de la Unión Cívica Radical para las elecciones presidenciales de ese año, unos comicios en que Perón ganaría por abrumadora mayoría. Lo que iba a conocerse como frondicismo comenzó a tomar forma a mediados de los años 50. El término frondicismo no solo hará alusión a un nombre, también se asociaba con un proyecto y un programa. En enero de 1954, y en medio de una turbulenta reunión partidaria, Frondizi fue elegido presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical por una mayoría identificada con la intransigencia. Opuestos a esa elección se retiraron unionistas y sabatinistas. Temían que el nuevo presidente del partido alejara al radicalismo de su tradición histórica. A fines de ese mismo año, en medio del agitado debate público por los contratos que el gobierno de Perón había hecho con la Standard Oil para la explotación del petróleo en el sur del país, Frondizi publicó su renombrado Petróleo y Política. Fue un récord de venta. El libro contenía una historia de las relaciones entre política y petróleo, basado en la idea de que el petróleo estaba en el centro de la cuestión imperialista en Argentina. Aunque el volumen del libro se editó inconcluso y no tenía referencia al tema de la controversia de esos días, los análisis que contenía no dejaban duda respecto de la necesidad de que YPF tuviera el monopolio de la producción petrolera. Petróleo y Política no hará sino reforzar la fama de su autor como hombre de estudio. Pero había algo más en aquel volumen, la introducción que la encabezaba y llevaba por título La lucha antiimperialista, etapa fundamental del proceso democrático en América Latina. Este texto preliminar, que se editará después en forma independiente, operará como breviario del pensamiento frondicista, atraerá lectores y nuevos adeptos al frondicismo, así como alarmas y condenas de los antifrondicistas de dentro y de fuera del partido. Un breve paréntesis. Se atribuye la redacción de este texto sobre el papel del petróleo, la cuestión como cuestión fundamental, proceso democrático en América Latina, a varios autores, pero ninguno pude confirmar cuál era, pero era considerado un texto de orientación doctrinaria, aunque la autoría no era la de Frondizi, cosa que no se sabía en aquel tiempo. Al año siguiente, tras el fracaso del levantamiento armado contra el gobierno justicialista que provocó gran número de muertos civiles en la Plaza de Mayo, Perón llamó a la pacificación y convocó a los dirigentes opositores a exponer públicamente sus opiniones respecto de cómo alcanzar una nueva convivencia. Para exponer sus criterios, el radicalismo solicitó el uso de la radio, un medio que hasta entonces estaba reservado a la palabra del oficialismo. Fue un reclamo astuto el del radicalismo y en principio el del radical Arturo Frondizi. El 27 de julio de 1955, Frondizi leyó por radio órgano un mensaje cuyo destinatario no era solo el gobierno. Frondizi habló al país. Fue un discurso firme y claro, exigente pero no irrealista. A partir de entonces
una nueva audiencia empezará a familiarizarse con el rostro y la voz de un líder nacional. En los días siguientes, titulares de otros partidos van a tomar también la palabra, pero ningún nombre alcanzó la resonancia que había tenido el discurso de Frondizi. En una revista que se llamaba ¿Qué pasó? No. Esto es, que es una revista política de orientación nacionalista, sacó una notita sobre este discurso de Frondizi y decía: ahora sabemos que el presidente del radicalismo tiene voz. ¿Cómo se dice? Bueno, me acuerdo. Tiene voz radiofónica. Como sabemos, nada iba a detener ya el ascenso a los extremos en la lucha política. El conflicto del gobierno peronista con la Iglesia, que arrojó a la mayoría de los católicos a la fila de la oposición, creó un nuevo escenario. A la pugna con el clero y el militantismo católico se sumó el malestar con la política petrolera puesta en marcha por el gobierno. Como 10 años antes, Perón contaba con el apoyo de los trabajadores. También como entonces la Argentina antiperonista reunía a los partidos políticos tradicionales, a las clases medias y al movimiento estudiantil universitario. Pero del lado de la Argentina peronista ya no estaba ni la opinión ni los militantes del mundo católico. Tampoco la mayor parte de la inteligencia nacionalista que había acompañado a Perón tras la idea de la Revolución Nacional. Esta conjunción de lo viejo y lo nuevo le dio volumen civil a la conspiración militar que, aunque nunca se había apagado del todo, halló entonces su ocasión. Perón será derrocado en septiembre de 1955. Después del breve interregno del gobierno del general Lonardi, en que había regido el lema de ni vencedores ni vencidos, la Revolución Libertadora, como se había denominado el movimiento militar y civil triunfante el 16 de septiembre, halló en el general Pedro Eugenio Aramburu un intérprete más adecuado a las ideas y sentimientos de la Argentina antiperonista. El peronismo sería desterrado de la vida política del nuevo orden. La proscripción del peronismo puso a la Unión Cívica Radical en el centro de la escena nacional. ¿Quién podía dudar de que el próximo presidente surgido de las urnas iba a provenir de la fila de la mayoría del mayor partido argentino? En ese contexto, Frondizi aprovechará su condición de presidente del Comité Nacional del partido para comenzar su navegación como candidato a la primera magistratura. Tenía de su lado a gran parte de la intransigencia radical, a los jóvenes, donde se hallaba por entonces el ala izquierda del frondicismo, y desde 1956 el apoyo de ¿qué? ¿Qué pasó? En 7 días, un semanario político de gran circulación que había reaparecido el año anterior. Cuando el 1 de mayo de 1956 Frondizi ya obraba como precandidato, se dirigió a los trabajadores con un mensaje en que hacía propio de su partido el criterio de una sola central obrera y de un solo sindicato por rama de actividad. Bueno, enemigos de dentro y fuera del radicalismo confirmaron lo que ya se vaticinaba. El líder radical se proponía heredar a Perón. Para los jóvenes que lo tenían como líder, en cambio, se trataba del paso necesario para unir en un mismo frente a las clases medias progresistas con el mundo social
popular que se había expresado a través del peronismo. Pero el proyecto de frente que el líder radical buscaba echar a andar por entonces, ya no era el de los comienzos del frondicismo. Ese cambio nos lleva al encuentro y la alianza que estrechó el dirigente radical con el director del semanario Rogelio Frigerio. Además de periodista y empresario, Frigerio tenía alma de ideólogo. Desde hacía años era la cabeza de un reservado grupo de estudios sobre la realidad socioeconómica de la Argentina. La mayoría de ese círculo había militado en la fila del Partido Comunista o en las agrupaciones estudiantiles que en ese partido había tenido su dirección en la universidad. Como el propio Frigerio, que en los años 30 había sido militante de una de esas agrupaciones, Insurrexit. Una anécdota. En una entrevista que hice a Dardo Cuneo, él me dijo, ¿usted sabe quién era el presidente de la Comisión Pro Libertad de Héctor Peagosti, que era un dirigente estudiantil comunista? Yo le dije, sí, Rogelio Frigerio. ¿Pero sabe quién era el abogado de esa comisión? ¿No? Arturo Frondizi. Poco se sabe, entonces no sabemos cuándo se conocieron Frondizi y Frigerio. Hay una historia oficial y otros datos que pueden hacer que ese conocimiento viniera de antes. Poco se sabe de la actividad del círculo de estudios mencionado, el de Frigerio, más allá del testimonio ocasional de algunos de sus integrantes. En el historial del grupo solo quedaba el antecedente de un breve libro de Carlos Hoibat, que se publicó en 1947, y los frigeristas mencionaban con reverencia. Biografía económico-social de la Argentina. Somos una nación. No era el sobrio título del libro, sino la interrogación del subtítulo lo que llevaba a la tesis que se exponía en sus páginas. De acuerdo con su tesis, la Argentina tenía los atributos formales de una sociedad nacional, pero no lo era realmente debido al curso que había tomado la evolución económica del país. Por acción de las clases dirigentes tradicionales, la base material se había desarrollado subordinada a los intereses de Inglaterra en la división mundial del trabajo. La cuestión nacional y la condición de país atrasado de la Argentina, país agroexportador y de insuficiente desarrollo industrial, en una época en que la gran industria gobernaba el mundo, se hallaba también en la base del diagnóstico de Rogelio Frigerio. De allí igualmente la idea de que el objetivo que era necesario alcanzar, hacer de la Argentina una nación industrial, de los pasos que era necesario dar en esa dirección y de la coalición política, sociopolítica, que podía dar sustento al proyecto, el Frente Nacional o Nacional y Popular. A juicio del director de que era necesario generar un movimiento político de base popular equivalente a los que habían sostenido a Irigoyen y a Perón. El catolicismo era un elemento constituyente de la identidad nacional, por lo tanto la Iglesia debía ser una aliada del proyecto. También el ejército, que debía ser enrolado en ese diseño. ¿Cómo concebir un programa de modernización sociotécnica que no lo contara a los militares entre las élites del cambio? En torno de estas ideas se iba a anudar el acuerdo entre Frondizi y Frigerio. Según la versión más corriente, ambos se conocieron en enero de 1956 por intermedio de una amiga común,
Delia Jaramillo, hermana de Baltasar Jaramillo, quien había sido el primer director del semanario en los primer año de gobierno de Perón, y fue clausurado muy rápidamente. Ella habría sido la anfitriona en una cena en que Frondizi y Frigerio hablaron largamente antes y después de la comida. ¿De qué hablaron? Sobre la encrucijada argentina y los medios para sacar el país adelante. Fue un caso de seducción intelectual, sin paralelos en la política, va a decir Marcelo Sánchez Sorondo. Eso lo dice en sus memorias, para resaltar que el dirigente radical sucumbió a las razones de su interlocutor. Pero si bien Frondizi fue convencido respecto de la necesidad de la obra, modernizar el capitalismo argentino, el capital político no era únicamente suyo. De su lado estaría también la destreza en el juego político, su destreza en el juego político. Su retórica iría variando poco a poco. Mostró que sabía cómo insertar en el lenguaje combatiente de ayer, que por momentos podía encresparse evocando la antinomia entre el pueblo y la oligarquía, el nuevo credo del desarrollo. El semanario que no tardó en poner sus páginas, en primer término, la de las columnas que firmaba su director, al servicio de las ideas que un nuevo movimiento nacional, encabezado por Frondizi, estaba en marcha. El desarrollo sería a la vez sustento y método de la constelación sociopolítica naciente. En febrero de 1957 aparecerá el primer texto desarrollista del líder radical, Industria Argentina y Desarrollo Nacional, editado como suplemento del semanario. Frondizi, por su lado, mostraba buena voluntad para hablar con todos. Lo hacía frecuentemente con los nacionalistas. Tuvo una cena con conservadores conspicuos, en la casa de Matías Sánchez Sorondo, y logró que el ingeniero Álvaro Alzogaray, que aparecía en sus antípodas, le alcanzara un memorándum con propuestas de política económica. En su camino hacia la Casa Rosada, sin embargo, no le faltarán tropiezos. El primero de ellos en ocasión de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical realizada en Tucumán en noviembre de 1956 para designar el candidato a presidente de la nación que postularía el partido en las elecciones destinadas a normalizar institucionalmente el país. La intransigencia, la tendencia que tenía supremacía en el radicalismo se dividió. La mayoría votó por Frondizi, pero la fracción que apoyaba la candidatura de Ricardo Balbín, disconforme con el resultado y los procedimientos de sus rivales, se retiró de la convención. Con el contingente balbinista se retiraron también los unionistas y los sabatinistas. La fractura sería el punto de partida de dos formaciones: la Unión Cívica Radical intransigente, que va a estar bajo la conducción de Frondizi, y la Unión Cívica Radical del Pueblo. El otro percance en la senda hacia la presidencia fue el inesperado resultado de la consulta electoral de 1957. La había convocado el gobierno de la Revolución Libertadora para elegir representantes en la convención que tenía como fin primordial restaurar la Constitución de 1853 y anular la reforma que el peronismo había introducido en la Asamblea Constituyente de 1949. Resultó ganadora la lista de candidatos de la Unión Cívica Radical del Pueblo. En segundo lugar quedaron los radicales intransigentes. Pero lo más sobresaliente de aquellos comicios fue el volumen del voto en blanco al que había llamado Perón desde el exilio. Ese voto de oposición
al nuevo orden sobrepasaba la del radicalismo del pueblo. El voto en blanco traía otro mensaje. El pueblo peronista no era una masa en disponibilidad, tenía un conductor. En conclusión, la conclusión de que esa evidencia extrajeron Frondizi y su Estado Mayor electoral es conocida. Con vista a las elecciones presidenciales del año siguiente, había que hacer un acuerdo con Perón. Y Rogelio Frigerio se encargaría personalmente de tramitar el pacto con el líder exilado en Caracas. A cambio del apoyo electoral, ninguna de las partes del acuerdo confiaba enteramente en la otra, pero ambas aceptaron la apuesta. El 23 de febrero de 1958, Frondizi ganó las elecciones y el voto peronista contribuyó a esa victoria. La fórmula de la Unión Cívica Radical Intransigente obtuvo casi el 50% de los sufragios, contra el 34% de su inmediato seguidor, Ricardo Balbín, quien encabezaba la de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Además, las listas de la Unión Cívica Radical Intransigente ganaron en todos los distritos de la capital y en las provincias. De modo que el pacto Frondizi-Perón rindió su fruto. Pero el pacto no tuvo solo ganadores, sino también perdedores. En primer lugar, el radicalismo del pueblo. Había además otro actor disconforme. Un factor de poder, como se decía en el lenguaje de aquella época. Las Fuerzas Armadas. Sus jefes se hallaban identificados con el objetivo de desterrar al peronismo de la vida pública nacional. Muy pronto los rumores sobre el acuerdo de Frondizi con el caudillo exilado estuvieron en el aire. Los militares presionaron sobre las autoridades de la Revolución Libertadora para que el gobierno no le fuera entregado al político que se disponía a traicionar los cometidos del movimiento de 1955. A la vieja desconfianza que había inspirado la fama de izquierdista de Frondizi, se había añadido ahora la que motivaba el acercamiento al peronismo. Pero el presidente del gobierno provisional, el general Aramburu, se negó a dar crédito a esas versiones y cumplió con el compromiso que había hecho de entregar el gobierno al candidato que hubiera ganado las elecciones. De cualquier modo, la vigilancia de los centuriones es una palabra que emplea en su memoria, empleaba Enrique Ardoy, y la tomo de ahí. Entonces decía, y la vigilancia de los centuriones sobre el nuevo jefe de Estado ya no descansaría. Al viejo recelo que inspiraba la fama de izquierdista del líder, se había añadido la desconfianza que estuviera obrando en complicidad con el peronismo. Frondizi asumió la presidencia el 1 de mayo de 1958 y ante la Asamblea pronunció ese día su primer discurso como jefe de Estado. Se iniciaba un nuevo período constitucional y también una nueva era, afirmó en aquella locución. A los ojos del nuevo presidente, las dos cuestiones críticas que planteaba la hora eran el reencuentro de todos los argentinos y la reanudación. ¿Cuánto tengo? 5. Bueno. Y la reanudación del desarrollo a partir de ese día. A partir de ese día se bajaba el telón sobre el pasado. Todos los partidos podrían constituirse y actuar libremente. Se impulsaría el desarrollo económico sobre un fundamento de justicia social. Se gobernaría según la Constitución. Se combatiría la hipertrofia administrativa y a través de la política impositiva, monetaria y crediticia se alentaría la inversión productiva. El capital extranjero podría ayudar a financiar el progreso argentino. Bueno, no tengo más tiempo, así que en las preguntas podré contestar cómo siguió este curso.
y cómo trató Frondizi de escapar a lo que hoy vemos como un destino, ser derrocado. Nada más. Muchas gracias, Carlos. Tenemos unos 20 minutos más o menos para las preguntas. Pido encarecidamente que sean bien al punto y cortitas. No tenemos tanto tiempo y queremos darle la oportunidad a cuanta más gente posible. Sí, acá tengo una pregunta. Voy recogiendo tres o cuatro, así van contestando Carlos y Samuel. Sí, la primera. Sí, muchas gracias. Una pregunta relacionada no a Frondizi o a Perón, sino a la dinámica que hay entre ellos, entre el 57 y el 59. Fue mencionado la presencia de Rogelio Frigerio, que es muy importante. Estaba allí también Ramón Prieto, y entre los dos tuercen esta relación, porque no solamente tenía una relación especial con el peronismo, sino un pasado de izquierda, como fue mencionado en su Rexit, pero Prieto también en la República Española. Y Frondizi atraviesa toda esta transformación, esta metamorfosis que fue mencionada. Pero a mí me interesa mencionar, antes de la pregunta, algo que no es tan conocido, que es el Perón del 57-58, que hay mucha perplejidad en él. No es el Perón del exilio, sino que es un Perón sin dinero, sin poder. Y me pregunto si en esta audacia, en esta transformación, esta metamorfosis de Frondizi, se encuentra con este Perón bastante perplejo y bastante fuera del poder, una suerte de precuela del entrismo de los años 70, una idea de la utilización del peronismo como plataforma, o como se le decía hasta hace poco, como significante vacío, aprovechando a toda esa escena peronista sin Perón. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por acá. Sí, sería interesante, no va a dar el tiempo para lo que queda, pero en alguna otra jornada hacer los encadenamientos históricos, digamos, más en profundidad entre los personajes seleccionados. Por ejemplo, se me ocurre uno que para mí es vital. Perdón, pero si Sí, pudiera hacer una pregunta sí, puntual sobre bueno, los temas que recién sí, se... sobre los temas que se pusieron. Voy a eso brevemente, perdón. Eh, por ejemplo, hay una ligazón entre Justo y Perón, a partir de un personaje quizá el más lúcido de los 30, Alejandro Bunge, La Nueva Argentina. Alejandro Bunge, La Nueva Argentina, a final de los 30 hace una propuesta para potenciar el éxito del programa económico-social de la década, redistribuyendo. O sea, aprovechando el excedente que ya no necesita invertirse en reactivación económica, porque ya se la logró, para redistribuir. El planteo es clarísimo, de una lucidez enorme. Y el establishment no lo tomó, y vino Perón y lo tomó. Bunge escribe el programa de Perón, y de eso sería bueno hablar, ¿no? Porque me parece que en la exposición de Perón, por ejemplo, y un poco también, aunque menos en la de Justo, hay mucha anécdota, pero falta estructura. Esa es mi observación. Gracias. Ralph, atrás. Buenas tardes, muchísimas gracias por sus palabras. Básicamente la pregunta es, ¿qué importancia le podemos dar a dos hechos que usted, doctor Altamirano, manifiesta, que es el acceso a los medios de comunicación de la política y al cambio radical en cuanto a la filosofía de un nuevo líder? Hasta Perón eran políticos de barricada o militares. Con Frondizi se da lo que usted llamó el advenimiento de la intelectualidad. Y a partir de ahí todo cambia, porque todos los líderes que le siguen son más parecidos a Frondizi de lo que era Perón. ¿Puede ser ese el punto de irrupción de nuestra historia? Gracias. Tomo una más, por lo menos para esta ronda. Bueno, dos preguntas para el doctor Amaral. Dos preguntas para el doctor Amaral.
En primer lugar, si realmente Perón, cuando va al exilio en el 55, militarmente no estaba para nada derrotado, justamente militarmente. Y después también la idea que puede decir que circula, o por lo menos lo que yo veo, es que si es verdad que tanto Perón como Vargas en Brasil son la excepción en esa década de dirigentes que se apoyan en las masas fundamentalmente, trabajadores, digamos, obreros y peones industriales. Y bueno, para Altamirano, una pregunta. Me tocó vivir en el momento de que se elige a Alfonsín. El apoyo importante, el apoyo que tuvo en su momento el Partido Comunista para las elecciones de Frondizi. Bueno, a los pocos meses, Frondizi detiene a los comunistas, los manda a un barco a algunos. ¿Cuál fue el motivo de esa ruptura tan rápida? Porque la de Perón se explica muy claramente con Frondizi, pero esta no, a mí no me quedó clara, no sé si se puede aclarar algo más. Muchas gracias. Si quieren ir contestando. Supongo que se refiere a septiembre del 55, la pregunta, ¿no? Si es cierto, desde el punto de vista militar, le iba bien a la represión, como se decía en ese momento, pero fueron los generales los que le echaron a Perón. Eso lo dice en La Fuerza del Derecho de las Bestias y también lo dice Potash, ¿no? Así que hay tanto una visión personal de Perón, que lo habían echado sus camaradas, como una visión académica, ¿no? Sobre el otro no tengo nada que decir, ¿no? Es posible que haya habido alguna inspiración de alguien en Vargas, ¿no? Porque la política que empieza a implementar la Secretaría de Trabajo y Previsión en diciembre del 43 es una política que ya Vargas estaba implementando antes en Brasil y ha habido un código de trabajo, pero no he encontrado nunca ninguna mención de eso como fuente de inspiración, ¿no? A lo mejor simplemente no la encontré, a lo mejor Figueroa había leído algo, ¿no? Pero no encontré ninguna expresión. Es cierto que Vargas había implementado políticas similares antes que las implementara Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Pero como dije, me parece que era más grande que Perón la cosa, ¿no? Es decir, Perón varias veces presentó su entrada en la política de una manera eh, demasiado personal, ¿no? Como que eran las ideas de él, ¿no? Y lo que se ve, ¿no? Es que eran ideas que había en el ejército, ¿no? Y que ahora que sí que él hablaba mejor que ninguno, ¿no? Y mejor no en el sentido de solamente de la oratoria, ¿no? Sino el más articulado, ¿no? Algo que no podían hacer sus camaradas. Así bueno, eso es lo que puedo decir, ¿no? Sobre Justo, si es interesante. No parece haber habido una relación muy cercana con Justo, ¿no? Perón fue un año edecán del ministro Manuel Rodríguez, en el año 32, pero no parece haber habido una relación, sí, posiblemente una relación de admiración de Perón respecto de Justo, ¿no? Una cosa que llama la atención es que el GO se creó 2 meses después, o empieza a generarse un mes después y se crea formalmente, no alcanza 2 meses después de la muerte de Justo, ¿no? Yo creo que hasta ese momento el ejército tenía un reaseguro, que es una palabra que Perón utilizaba mucho, que era Justo como cabeza de un frente popular, pero un frente popular sin Justo era un instrumento de los comunistas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que buena parte del ejército temía, ¿no? Sobre el resto no puedo decir mucho más. Gracias. Respecto de tu pregunta, sí, uno podría hacer algo así como un paralelo, pero creo que para los años 70 el clima había cambiado muchísimo respecto de lo que fue en los años 50. La idea de que la cuestión que había que resolver en la política argentina era el peronismo, ¿eh? Esto no era una cosa que estuviera en la izquierda, que estuviera en la derecha. Yo leí artículos de Álvaro Sogaray, Mariano Grondona, diciendo que Mariano Grondona tenía una imagen que era
el peronismo es nuestra Argelia. Eso quiere decir que tenemos que ver cómo incluimos a este territorio dentro de nuestra vida política nacional. No sé de qué figura se valió a Soberay, pero también había que arreglar eso. Y estoy hablando de los mediados de los años 60. Uno podría decir, el proyecto de Onganía, o el que animaba a él, o el que él era el jefe político, podría haber sido considerado también como una tentativa de dejar atrás esta fractura, iniciar un nuevo ciclo. Bueno, falló. No. Lanusse quiere hacer un acuerdo con Perón. Perón, con habilidad, se mueve como para no quedar capturado en esa propuesta. De modo que la idea de que la cuestión argentina era casi inseparable de la cuestión peronista estaba en el aire. Y para la izquierda, en primer lugar, para la izquierda peronista, como comenzó a hablarse a mediados de los 60, más o menos, comenzó a hablarse de la izquierda peronista, que era casi una contradicción en los términos, ¿no? Pero más o menos para entonces, una serie de grupos juveniles que se declaraban peronistas, eran hijos en algunos casos de padres peronistas, y no querían pasar por la izquierda para realizar esta operación. De modo que eso, podríamos decir, del lado de la izquierda también estaba en el aire. No en el caso del comunismo, mucho menos en el caso del socialismo, para los cuales también era una cosa que había que dejar atrás, si bien el Partido Comunista tenía una táctica más oportunista respecto de esto, es decir, podía votar acá, podía apoyar allá, pero pensaba, nunca pensó que Perón fuera un líder antiimperialista o alguna de esas cosas, ¿no? Así que uno puede decir, sí, esto se puede conectar con esto, pero no tiene la importancia de obrar como antecedente. Eso es lo que me parece. Alguien me preguntó otra cosa que no me acuerdo. Sí. ¿Qué me preguntaste? No me acuerdo. A ver. Perdón, entiendo que usted marcó dos hechos, que fue la llegada de Frondizi como político fuera del oficialismo a los medios de comunicación, y la figura en sí de Frondizi, distinto a los líderes anteriores que tenían que ver con militares o políticos muy de barricada, fue el hito que cambió que de ahí en más la mayoría de nuestros dirigentes políticos fuesen más parecidos a la figura de Frondizi que a la figura de los anteriores. Ajá. O sea, mira, yo creo que con Perón cambia algo que es el papel de la radio. Y durante unos cuantos años, la radio va a ser el medio por excelencia hasta que se imponga la televisión, el medio por excelencia de la comunicación política. Frondizi era un maestro de eso. ¿A quiénes llegaba? Yo creo que a un amplio sector de las clases medias, que podían sentirse... El discurso de Paraná, que fue poco, no mucho antes de su derrocamiento, fue un discurso destinado, y creo que lo dice ahí, no me suicidaré, no me iré, etcétera, no recuerda, que estaba hecho sobre el fondo. Bueno, ¿qué podía pasar con? Bueno, no se iba a ir, no iba a renunciar, no se iba a matar. Y se mantuvo en esa decisión. No fueron a buscarlo para que mostró así gran aplomo,
gran dominio de la situación, seguramente creyendo que intelectualmente él podía controlar esa situación. Tanto así que les dice a los que lo vienen a buscar que tienen que hacer esto y esto para llevar al presidente. Frondizi va a quedar, a medida que pasa el tiempo, cada vez más ese gobierno como el de una oportunidad perdida. Que es difícil buscarle una razón para ese derrocamiento, para ese final, que no procediera del encono militar, que no le perdonaban dos cosas. Bueno, la larga fama de que él tenía un lazo con el comunismo, y otra, peor, la de que tenía una alianza con el peronismo. Hay que tomar en cuenta que aquí se unían el contexto de la Guerra Fría, la cuestión entonces de cómo poner freno a lo que se veía como el peligro del comunismo, Cuba. Bueno, frente a esos hechos, que Frondizi se entrevistada con el Che Guevara, no hizo sino corroborar a los ojos de los centuriones qué clase de personaje peligroso y traidor era. Eso es lo que se me ocurre. Estamos casi al cierre. Los organizadores me dirán si tenemos unos minutos para tomar otras preguntas o ya. ¿5 minutos? Tomo 2 preguntas como máximo. Y, No, solamente dijo algo recién, Carlos, si quería saber si podía expandirse un poco más sobre el momento del golpe, del derrocamiento de Frondizi, cómo él un poco prepara esa situación o ese momento, nada más. Voy a tratar de ser sintético. Perón inauguró el corporativismo en Argentina y es el único experimento corporativo exitoso en el mundo, en la historia, o inauguró un método. ¿Cuál es el modelo peronista o el método peronista es el que persiste? Incluso en el presente gobierno. Sí, 2 más y muy, muy breves. Sí, quería preguntarles, en cuanto a estilos de liderazgo, ¿qué diferencias y qué coincidencias ven ustedes entre ambos personajes? Yo quería preguntarte, Carlos, sobre la división del radicalismo. La división del radicalismo de los 50, después del 57. Es decir, como estaba estructurado el radicalismo, eran intransigentes, unionistas y sabatinistas. Uno piensa, se va a dividir este partido. Ideológicamente sería intransigentes versus unionistas y sabatinistas. Y ocurrió todo lo contrario. Fue la intransigencia la que se cortó por la mitad. Una mitad se fue con Frondizi y la otra se fue con Malvin, que adhieren los unionistas y los sabatines. Y se dio una división absurda en cuanto a los orígenes. Alfonsín venía del unionismo. Y de hecho, esa división entre los intransigentes que vuelven al Partido Radical está lleno de antiperonistas. El otro, ¿cómo se llamaba? Ya está, ¿no? Yo pensaba en el Titán, en el Titán Armentaris. Sí.
el líder político radical afincado en la provincia de Buenos Aires era Balbín. Y uno puede suponer que con razones, no con razón, con razones, Balbín creía que él debía ser el candidato. No descartaría seguramente que Frondizi pudiera hacerlo más adelante, pero le tocaba a él esa vuelta. El apoyo de Frondizi, el apoyo popular, el apoyo de Frondizi era más complejo, más difícil ¿cómo se llama?, de identificar. Capturó una buena parte de los cuadros del Partido Radical. Pero no sé si captó, o vamos a decir así, al pueblo radical, ¿no? Me acuerdo en una entrevista que hice con la gente de Contorno, que era frondicista. Cuando eran jóvenes se incorporan al radicalismo para votar y apoyar a Frondizi, para los cuales, para esa izquierda, Frondizi era la solución de ese encuentro entre clases medias y proletariado, clase obrera, como sea. Fue una reunión del Partido Radical en la provincia de Buenos Aires. Habla Ricardo Balbín. Bueno, habla del radicalismo, el pueblo radical, etc. Y en un momento los mira a ellos, a los que sabe quiénes son, y les dice, porque radical se nace, no se hace. Es decir, que eras hijo del radical, sobrino del radical, etc., ¿no? Entonces, tenía otra radicación, por así decir, Balbín respecto de Frondizi. ¿Por qué Balbín dice, no, ¿por qué no yo? Eso es lo que supongo, dicho de manera muy simple. Alguien me preguntó otra cosa. Diferencias de liderazgo Ah. y yo por el golpe. ¿Cómo preparó el golpe? ¿Cómo se preparó para eso? Bueno, él cuando pronuncia el discurso de Paraná, es evidente que él sabe que así viene la mano. La gran pregunta es, ¿cómo se encuentra con el Che Guevara en ese contexto? ¿Ah? Entonces, ¿sobreestimó su capacidad de controlar la situación? ¿Sobreestimó el peso, ¿cómo se llama?, la gravitación que podría tener, su visión de cuál era la solución o la respuesta a la cuestión comunista en América Latina, que no pasaba por la política impulsada en los años de la Guerra Fría por los Estados Unidos, que el problema de América Latina es el desarrollo, que culturalmente América Latina estaba ligada a Estados Unidos, pero que tenía este retraso. Yo supongo que ese razonamiento debe haber pesado, pero el encontrarse con el Che Guevara, y él va a contar ese encuentro, incluso le va a tomar examen de marxismo para mostrar que él sabía más de marxismo que Che Guevara, cosa que es probable, ¿no? No hacía falta mucho. Yo no lo dije. Pero de todos modos arriesgó muchísimo cuando estaba caminando al borde de la cornisa. ¿Por qué lo hizo? ¿Sobreestimó su capacidad de maniobra? No lo sé. Porque maniobrero era, como en el caso de los políticos, ¿no? O Ana María quería preguntar. ¿No? Creo que se pasó de rosca, ¿no? Sus reflexiones se pasaban de rosca, ¿no? Sobre el método y las coincidencias, ¿no? El método es conducción política, ¿no? Y si andan por la calle, van a ver algún día fulanito conducción, ¿no? Perenganito conducción, ¿no? Eso quedó, ¿no? Es el método, ¿no? Acá están los muchachos por la izquierda, pero está Remorino, que es un conservador, todos grandes peronistas, ¿no? Ese es el método que quedó, ¿no? Sumar, no restar, ¿no? Ese es el método que proclamaba antes, pero que después advirtió que
había algunos opositores, ¿no? En conducción política dice independencia económica, soberanía política, ¿no? Justicia social. ¿Quién puede estar en contra, ¿no? Que son, bueno, eran los descastados, el antipueblo, ¿no? Así que él tenía una visión ahí muy excluyente, ¿no? Y después se le acabó la visión excluyente, ¿no? Cuando vio que tenía que empezar de cero, se le acabó la visión excluyente, ¿no? Y había que conducir, pero ahora la conducción era otra cosa distinta, ¿no? Coincidencias, no veo ninguna, no creo que son antípoda, Perón y Frondizi, ¿no? En cuanto a las coincidencias en el estilo, ¿no? Me he centrado en el estilo, en otra cosa, ¿no? Y respecto de la caída de Frondizi, bueno, no dijiste que había sido secreta la reunión con el Che, ¿no? Lo cual era peor todavía, porque si hubiera sido pública, era un funcionario, pero peor todavía, ¿no? Que estaban tramando estos dos comunistas, deben haber pensado los militares, ¿no? Y lo que dice Potash es que hasta donde maquinaba Frondizi, ¿no? Es que les dio la solución a los militares, porque había algunos militares que decían, el general Pica, por ejemplo, ¿no? Que todo está en Potash, ¿no? Que decía que nosotros somos democráticos, ¿cómo podemos echar a un presidente elegido democráticamente, ¿no? Pero Frondizi dio la solución, dice Potash. Tienen que demorar un ratito el cambio de guardia de granaderos y entonces ahí me llevan, ¿no? Para que no haya problemas. Y eso lo cuenta él, ¿no? Así que yo creo que si la metáfora, en lugar de ser teatral como la de Frondizi, como la de Perón, la hacemos ajedrecística, él veía muchas jugadas adelante, pero perdía, ¿no? Su última movida perdía, ¿no? Pese a que veía muchas jugadas para adelante, ¿no? Bueno, nada más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos, Samuel. Gracias a todos.